Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los enigmas teológicos más fascinantes de la Biblia. Es una de esas aparentes contradicciones que cuando se resuelven, revelan una de las verdades más profundas de todo el Nuevo Testamento. Y aquí está el meollo de la cuestión, la pregunta central. ¿Cómo es posible que Jesús sea sumo sacerdote si venía de la tribu de Judá? O sea, según la ley del Antiguo Testamento, su linaje parece descalificarlo por completo. No era de la tribu sacerdotal de Leví. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues bien, para desenredar este lío, lo primero es poner sobre la mesa los dos hechos que a primera vista parecen chocar frontalmente. A ver, la ley de Moisés era cristalina en esto. No había grises. Solo los descendientes de Leví, y más concretamente del linaje de Aarón, podían ser sacerdotes. Punto. Si alguien de otra tribu lo intentaba, las consecuencias eran, gravísimas. La tribu de Judá era la de los reyes, la línea real, sí, pero sacerdotal, para nada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El propio autor de la carta a los Hebreos no es que lo ignore, que va, lo pone sobre la mesa sin ningún tipo de rodeos. Lo afronta de cara y dice: sí, es un hecho manifiesto, es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, una tribu sobre la que Moisés no dijo ni una palabra en lo que respecta al sacerdocio. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Es una contradicción sin más? Pues no. La respuesta no es que se rompa la ley, sino que se cumple una ley diferente. Una ley superior y, de hecho, mucho más antigua. Y aquí está la clave de todo. No estamos ante un error o una contradicción. Lo que estamos viendo es la instauración de un orden sacerdotal completamente nuevo, superior. Se inaugura algo que en realidad ya se había anunciado hace muchísimo tiempo. Y la llave que abre esta puerta es este versículo del Salmo 110. Ojo, porque en el libro de Hebreos se cita una y otra vez. Es la pieza central de todo el argumento. Dios mismo jura que el Mesías será sacerdote, pero no un sacerdote cualquiera. Será un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, un orden totalmente distinto. Vale, el orden de Melquisedec. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, claro. ¿Quién era este personaje tan misterioso? ¿Y por qué su sacerdocio es tan importante para resolver nuestro enigma? Pues Melquisedec es una figura que aparece casi de la nada en el libro del Génesis. Y es único por dos cosas. Primero, era rey y sacerdote al mismo tiempo, algo impensable en el Israel posterior. Y segundo, y esto es muy importante, aparece sin genealogía. No se menciona a su padre, ni a su madre, ni su nacimiento, ni su muerte. Simplemente está. Esto lo convierte en una figura que prefigura a la perfección el rol de Cristo. Y la forma en que se demuestra que el sacerdocio de Melquisedec es superior es fascinante. Pensemos en la escena. Melquisedec bendice a Abraham, al gran patriarca, y el argumento de Hebreos es que el Leví, el ancestro de todos los sacerdotes levitas, en cierto modo ya existía dentro de Abraham. Estaba, por así decirlo, en sus lomos. Así que cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, en realidad Leví también se los estaba pagando. Y esto se basa en un principio que es de pura lógica teológica. El que bendice es mayor que el que es bendecido. No hay más. Por lo tanto, el orden de Melquisedec queda establecido como superior al de Leví, incluso antes de que el sacerdocio levítico siquiera existiera. Es una jerarquía clarísima. Claro, y esta superioridad no es solo un detalle simbólico o teórico. No, tiene consecuencias prácticas, diferencias profundas que lo van a cambiar absolutamente todo. Si los ponemos cara a cara, las diferencias saltan a la vista. El sacerdocio levítico se basaba en algo físico, el linaje, la descendencia. El de Cristo, en un juramento divino. El de Leví era temporal, porque los sacerdotes morían. El de Cristo es eterno, perpetuo. Y lo más importante, la eficacia. El sacerdocio antiguo era imperfecto, una solución temporal. El de Cristo es perfecto, trae una salvación completa. Pertenecen, en definitiva, a dos pactos distintos. El autor de Hebreos lo dice claro. El mandamiento anterior, el sistema levítico, se anula por su propia debilidad e ineficacia. Cumplió su función, ojo, fue necesario como una especie de tutor, como una sombra que apuntaba a la realidad que vendría. Pero la ley por sí misma no podía perfeccionar nada ni a nadie. Por eso era imprescindible un cambio. Entonces, vamos a ver ahora cómo Cristo cumple de una manera absolutamente perfecta este rol de sumo sacerdote superior. La diferencia más radical está en el sacrificio. Los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer sacrificios de animales continuamente, día tras día, año tras año. Era un ciclo sin fin.
Cristo, en cambio, se ofreció a sí mismo, un único sacrificio, una sola vez y para siempre. La diferencia es abismal. Solo uno, ese es el número clave, un solo sacrificio. Entró en el santuario celestial no con sangre de machos cabríos o de becerros, sino con su propia sangre para obtener una redención eterna. Fue un acto único y definitivo. Y esto es muy importante. Su trabajo no terminó en la cruz. Como su sacerdocio es eterno, Él vive perpetuamente. ¿Para qué? Para interceder por nosotros, para ser nuestro representante constante ante Dios. Es una obra que continúa, hoy. Así que, para resumir todo este recorrido, que Cristo fuera de Judá no fue un problema, fue la solución. No estaba bajo la ley levítica porque venía a inaugurar algo superior, lo que ya había profetizado Dios, un sacerdocio según el orden de Melquisedec, un orden superior, eterno, perfecto, basado no en sacrificios repetidos, sino en el sacrificio único de su propia vida, y con él vive para siempre intercediendo por nosotros. La sombra, al fin, dio paso a la realidad. Al final, todo se resume en esto. Como dice el propio texto, su sacerdocio no se basa en una ley sobre la descendencia, algo terrenal, sino en el poder de una vida indestructible. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué significa realmente tener un sumo sacerdote cuyo derecho al cargo no viene de su árbol genealógico, sino del poder imparable de su propia resurrección?